En este video te voy a contar los 3 equipos que comenzaron la Libertadores en fase previa y llegaron a la final. Uno de ellos fue campeón, pero todo esto ocurrió en un contexto distinto al actual, porque hasta 2016 la fase previa era solamente una serie, eliminación ida y de vuelta, y el que pasaba se metía en los grupos. Ahora, como sabrán bien, hay 3 fases previas y por eso es muy difícil llegar a los grupos y después de eso encima mantenerse en un buen nivel para protagonizar la Copa hasta el final. Esta semana arranca la Copa Libertadores 2024, pero en esta oportunidad y en este video vamos a repasar un poco de historia. Los 3 equipos que comenzaron en fase previa y llegaron a la final de la Copa Libertadores. Y el primer caso que vamos a repasar es del único equipo que salió campeón de América después de superar la primera fase y fue Estudiantes en 2009. El Pincharrata, dirigido por Alejandro Sabella, arrancó perdiendo 2-1 contra Sporting Cristal, pero en la vuelta lo ganó 1-0 en La Plata, se clasificó por la regla del gol de visitante. Y qué curioso esto, ¿no? Porque quizás Estudiantes empataba en la vuelta, se quedaba afuera y quedaba en el recuerdo como una Libertadores en la que no pudo superar fase previa y listo. Pero fíjate lo importante que es ganar esa serie para después meterse en grupos y terminar levantando la copa. En la fase de grupos le tocó jugar contra Cruzeiro, Deportivo Quito y Universitario de Sucre. Es cierto que Estudiantes era candidatazo a clasificar junto a Cruzeiro y así fue. Los dos pasaron, primero Cruzeiro, segundo el Pincharrata, con la particularidad de que se golearon mutuamente. El primer partido de Estudiantes fue en Belo Horizonte y Cruzeiro le ganó 3-0, pero después el Pincha lo goleó 4-0 en La Plata. Como les dije, fue un grupo sencillo y se hizo muy fuerte como local Estudiantes. Le ganó 4-0 a Cruzeiro, 4-0 a Deportivo Quito y 1-0 a Universitario de Sucre. Ya en los octavos de final repitió la fórmula. Contra Libertad le tocó abrir la serie en La Plata, lo goleó 3-0 y en la vuelta empató 0-0 en Paraguay, sin problema se metió en los cuartos. Ya entre los 8 mejores le tocó enfrentar a Defensor Sporting, que venía de ganarle a Boca en la Bombonera. El Pincha ganó 1-0 en la ida, 1-0 en la vuelta, se metió en semis y ojo que hasta ahora lleva 6 victorias como local sin recibir goles. Semifinales otra vez con rival uruguayo, Nacional. Estudiantes ganó 1-0 la ida, 2-1 la vuelta. Otra vez, victoria en casa sin recibir goles y el pase a la final. Como recordarán, el juego decisivo fue con Cruzeiro, con quien había compartido grupo, pero a diferencia de la fase de grupos no hubo goleadas en la final. Estudiantes y Cruzeiro igualaron 0-0 la ida, lo cual significa 2 cosas. La primera es que Estudiantes en 8 partidos de local no recibió goles. Y la segunda es que justo en la final se le acabó la racha de haber ganado todos los partidos en casa. La decisión en el Mineirao fue memorable. El 15 de julio de 2009, Estudiantes perdía 1-0, pero lo dio vuelta con goles de La Gata Fernández y Boselli para ganar su 4ª Copa Libertadores y ser el único que lo hizo jugando la Copa desde la fase previa. El segundo caso fue Olimpia de Paraguay, que en 2013 tuvo que comenzar la Copa jugando la fase previa, superó esa instancia y luego todos recordarán que fue finalista contra Atlético Mineiro y casi campeón. No me hagan recordar ese resbalón del Tanque Ferreira en el Mineirao cuando el partido estaba 1-0, que hubiera significado un gol para Olimpia y el título. Vamos con el repaso rápido de la campaña de aquel equipo de Olimpia en 2013 dirigido por el histórico Ever Hugo Almeida, un arquero que fue campeón con Olimpia de 2 Copas Libertadores, la del 79 y la del 90, y también de Copa Intercontinental, Interamericana, de todo un poco. Pero me meto en esta campaña en la que Olimpia arrancó empatando 0-0 con Defensor Sporting de visitante, le ganó 2-0 en Paraguay y se metió en la fase de grupos. Arrancó el grupo con una derrota, 3-1 contra Newell's como visitante, después le ganó a la U de Chile, después empató como local con Deportivo Lara, resultado que por ahí para muchos era condenatorio a la eliminación. Recordemos que también estaban Newell's y la U de Chile, equipos complicados. La U de Chile venía de ser semifinalista en 2012, campeón de la Sudamericana 2011. Y ese Newell's llegó a semis de esta Libertadores, así que Olimpia pasó un grupo muy complicado y lo cerró con 3 victorias consecutivas. Le ganó a Lara en Venezuela, a la U en Chile y a Newell's en Asunción. En octavos de final perdió la ida con Tigre en Argentina, pero se lo dio vuelta en Asunción para meterse en cuartos. En esa instancia chocó con Fluminense, hoy campeón de la Libertadores. La ida fue 0-0 en Brasil y en la vuelta Olimpia ganó 2-1 en Paraguay. Olimpia había sido el tercer mejor primero, o sea que había solo 2 equipos contra los que le tocaba definir de visitante. Y justamente los tuvo que enfrentar en la semi y en la final. En la semifinal fue contra Santa Fe. Olimpia como local arrancó con un 2-0 en la ida y en Colombia perdió 1-0, pero por la diferencia de gol se metió en la final.
En el juego decisivo, como recordarán, ganó la ida 2-0 y perdió en el Mineirao por la misma diferencia y ante el equipo de Ronaldinho terminó cayendo en la definición por penales. Y el último caso tiene como protagonista a Independiente del Valle, que en 2016 arrancó en fase previa, la ida le ganó a Guaraní 1-0, en la vuelta perdió 2-1. El gol de visitante lo metió en la fase de grupos y tuvo que compartir con dos campeones, Atlético Mineiro y Colo-Colo, además de Melgar. Los Rayados del Valle comenzaron con un empate en casa con Colo-Colo y perdiendo con Atlético Mineiro. Se veía complicada la cosa, pero remontaron, metieron 3 victorias al hilo y llegaron a la última fecha con las chances intactas. Si empataban en Chile contra Colo-Colo, se metían en octavos. Así fue. Independiente del Valle igualó 0-0 en Chile, se metió en octavos contra River, que era el campeón defensor. En la ida ganó 2-0 el equipo ecuatoriano, en la vuelta perdió 1-0 en un partido en el que River no pudo convertir en infinidad de ocasiones, se metió en los cuartos de final y enfrentó a un equipo mexicano, a los Pumas de la UNAM. Contra los Pumas ganó 2-1 en Ecuador y perdió 2-1 en México, por lo que tuvo que ir a la definición por penales y terminó clasificando a las semis para una serie memorable con Boca Juniors. Ida 2-1 en Ecuador, vuelta victoria 3-2 en Argentina, recordando que Boca había empezado ganando y hasta ese momento se clasificaba por el gol de visitante. Después Independiente del Valle lo da vuelta 3-1 y sobre el final Boca decora el marcador. Es un partido memorable porque Boca estaba muy bien encaminado para llegar a esa final contra Atlético Nacional, que era otro equipazo. Independiente del Valle, sin estar en los radares de nadie, sorprendió al continente, eliminó a Boca y a River en la misma edición de la Copa y se metió en la final contra Atlético Nacional. El juego decisivo no es el mejor recuerdo porque Independiente del Valle terminó perdiendo, empató 1-1 en la ida, perdió 1-0 en la vuelta y Atlético Nacional, que era un equipazo con todas las letras, terminó ganando esa Copa Libertadores. Pero Independiente del Valle cerró una muy buena campaña para la historia que tenía y aparte fue la base de lo que terminó logrando después. Al día de hoy tiene 2 Copas Sudamericanas y una Recopa. Hasta acá llegamos con el repaso. 3 finalistas de Libertadores desde fase previa. Estudiantes la ganó en 2009, Olimpia e Independiente del Valle la tuvieron que perder en 2013 y 2016. Para cerrar el video te completo con el dato de la actualidad. Desde que la fase previa tiene 3 instancias, lo más lejos que llegó un equipo fue a los cuartos de final y ocurrió en 2 oportunidades. Botafogo lo logró en 2017 y Estudiantes de La Plata en 2022, en aquella recordada campaña en la que terminó quedando eliminado por Atlético Paranaense. Este año tenemos varios nombres fuertes, el Colo-Colo de Vidal, Nacional, Atlético Nacional, Botafogo, ¿por qué no sorpresas de Bragantino, Godoy Cruz, Sporting Cristal, Palestino? Hay muchos nombres, veremos si alguno puede llegar a cuartos o un poquito más lejos. Abrazo grande para todos y se viene la Libertadores, estén atentos a nuestro canal porque estaremos con todo el análisis de la fase 1.